¿Y si te dijera que el mayor error que estás cometiendo no es no cambiar tu vida, sino intentar cambiarla todo el tiempo? Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces te has dicho, cuando consiga esto, entonces estaré bien? ¿Cuántas veces has creído que el problema eres tú? Que necesitas arreglarte, mejorar, transformarte, convertirte en otra versión distinta para, por fin, sentir paz. Eckhart Tolle dice algo que incomoda profundamente al ego. La vida no necesita ser cambiada para que tú estés en paz. Lo que necesita cambiar es la forma en la que la miras. Y esa idea, aunque simple, puede sacudirlo todo por dentro. Imagina esto. Estás caminando por la calle con prisa, la mente llena de pensamientos, planes, recuerdos, preocupaciones. Tu cuerpo está aquí, pero tú no. Estás en el pasado o en el futuro. Según Tolle, ahí empieza gran parte del sufrimiento humano, no por lo que ocurre, sino porque no estamos presentes cuando ocurre. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si tu vida no es exactamente como quieres ahora mismo, ¿estás luchando contra ella o la estás observando? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas y casi nadie se da cuenta. Eckhart cuenta que durante años vivió atrapado en una mente que no paraba de juzgar, comparar y resistirse. No era que su vida fuera especialmente trágica, era su relación con ella. Hasta que una noche, al borde del colapso, surgió una frase en su mente que lo cambió todo. No puedo vivir conmigo mismo. En lugar de huir de este pensamiento, lo observó. Y ahí ocurrió algo radical. ¿Quién es ese yo que no puede vivir con él mismo? En ese instante, la identificación con la mente se rompió. No cambió su vida externa, cambió su forma de estar en ella. Esto es clave. La mayoría de personas creen que observar la vida es pasivo, que aceptar es resignarse. Pero Tolle lo deja claro. Observar no es rendirse, es despertar. Cuando observas sin juicio lo que sientes, lo que piensas, lo que ocurre, dejas de alimentar el conflicto interno. Y cuando el conflicto interno se disuelve, la vida empieza a reorganizarse de formas que no podrías haber planeado con la mente. Tal vez te reconoces en esto. Te levantas por la mañana y ya sientes una ligera tensión, como si algo no estuviera bien, aunque no sepas qué. Ese algo suele ser el ego anticipando, resistiendo, queriendo controlar. Eckhart explica que el ego siempre vive de historias. Esto no debería ser así. Cuando cambie esto seré feliz. Antes estaba mejor, mañana estaré mejor. Pero la vida real solo ocurre ahora. Y el ahora, cuando se observa sin etiquetas, suele ser mucho más soportable, incluso pacífico, de lo que la mente cuenta. Aquí va un pequeño experimento que Tolle propone y que puede cambiar tu experiencia en segundos. Observa tu respiración mientras escuchas estas palabras. No intentes cambiarla, solo obsérvala. En ese acto sencillo, ya no estás intentando arreglar tu vida, estás presente. Y en la presencia, el sufrimiento pierde fuerza. No desaparecen los problemas mágicamente, pero dejan de dominarte desde dentro. Y aquí viene otro punto que casi nadie quiere escuchar. No necesitas entender todo esto con la mente para que funcione. De hecho, cuanto más lo intentas entender intelectualmente, más se escapa. La observación es una experiencia directa, es darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu historia personal. Eres la conciencia que se da cuenta de todo eso. Y desde ahí la vida deja de ser una batalla constante. Quédate con esta pregunta, porque va a acompañarte durante todo este mensaje. ¿Y si no hubiera nada que cambiar ahora mismo y solo algo que ver con más claridad? No respondas todavía, obsérvala. Porque cuando empiezas a mirar tu vida de esta forma, algo profundo comienza a moverse por dentro, incluso antes de que te des cuenta. Hay algo que Eckhart Tolle repite con mucha calma, pero que tiene una fuerza enorme cuando realmente lo escuchas. La mayoría del dolor que experimentas no viene de la situación, sino de la historia que tu mente cuenta sobre ella. Detente un momento y obsérvalo en tu propia vida. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué es lo que más pesa? ¿El hecho en sí o el diálogo interno que aparece inmediatamente después? Esto no debería estar pasando. Siempre me ocurre lo mismo. Algo va mal conmigo. Ahí es donde el sufrimiento se multiplica. Tolle explica que la mente tiene una adicción silenciosa al problema. El ego necesita conflicto para sentirse real. Si no hay un problema externo, lo inventa. Si no puede inventarlo fuera, lo crea dentro.
Por eso, incluso cuando todo parece estar relativamente bien, aparece una inquietud de fondo, una sensación de insatisfacción difícil de explicar. No es que tu vida esté mal, es que el ego no sabe vivir sin resistencia. Ahora viene una distinción clave que cambia por completo la manera de vivir. Una cosa es la situación y otra muy distinta es tu reacción mental a la situación. La situación suele ser neutra. Esto está pasando, esto ocurrió, esto es así ahora. La reacción es lo que añade carga emocional, drama, identidad. Cuando empiezas a observar esa reacción, en lugar de perderte en ella, algo se afloja por dentro. No porque le estés suprimiendo, sino porque ya no eres ella. Eckhart propone algo aparentemente simple, pero profundamente transformador. Cuando surge una emoción incómoda, no intentes deshacerte de ella. Permite que esté ahí y obsérvala como si fueras un espacio que la contiene. Siente la emoción en el cuerpo, no la nombres demasiado, no construyas una historia alrededor, solo siente. En ese acto de presencia, la emoción empieza a cambiar por sí sola, no porque tú la controles, sino porque la conciencia la ilumina. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que observar es una técnica para mejorar o sanar más rápido, pero en cuanto hay una intención de conseguir algo, el ego vuelve a tomar el control. Tolle lo señala con claridad. La verdadera observación no busca resultados. Y paradójicamente, es entonces cuando los cambios reales ocurren. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado desde el miedo, la urgencia o la necesidad de escapar de una sensación interna? Eckhart dice que cuando actúas desde un estado inconsciente, incluso las decisiones correctas generan más conflicto. En cambio, cuando la acción nace de la presencia, suele ser simple, clara y sin carga emocional excesiva. No hay tanta duda ni tanto desgaste interno. Hay un momento muy revelador que Tolle describe a menudo. Cuando dejas de resistirte al ahora, descubres que hay una paz que no depende de que todo esté resuelto. Esa paz no es euforia, no es felicidad extrema. Es una calma silenciosa, estable, que está ahí incluso en medio de la incertidumbre. Y esa paz no llega en el futuro, está disponible solo aquí. Tal vez ahora mismo tu mente esté diciendo, esto suena bien, pero mi vida es complicada. Eckhart respondería algo muy directo, la vida puede ser compleja, pero el ahora nunca lo es. El ahora es lo que es la mente la que lo vuelve pesado al cargarlo con pasado y futuro. Cuando te anclas en este instante, incluso por unos segundos, experimentas una libertad que no depende de cambiar nada afuera. Y aquí aparece otra pregunta que no necesita respuesta inmediata, solo honestidad interna. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar a que tu vida sea diferente para estar en paz y probaras estar en paz primero? Mantén esta pregunta abierta, no la fuerces, porque cuando la presencia se vuelve más profunda, las respuestas no llegan como ideas, llegan como claridad. Hay un punto en el camino del que Eckhart Tolle habla con mucha sutileza, pero que marca una diferencia radical. El momento en el que empiezas a darte cuenta de que no todo pensamiento merece tu atención. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de personas vive como si cada pensamiento fuera una orden, una verdad o una advertencia urgente. Y en esa identificación constante, la mente se convierte en una voz que dirige la vida desde la sombra. Observa esto en ti ahora mismo. Un pensamiento aparece, tal vez duda, crítica, preocupación. Normalmente lo sigues sin cuestionarlo. Pero Tolle sugiere algo distinto. En cuanto te das cuenta de que estás pensando, ya no estás completamente atrapado en el pensamiento. Ese pequeño espacio es conciencia, y en ese espacio empieza la libertad. Aquí es donde el ego pierde fuerza. El ego no es algo maligno, es simplemente una estructura mental que se forma a partir de la identificación con pensamientos, roles e historias personales. Yo soy así, mi vida siempre ha sido así, esto me pasó y por eso soy de esta manera. Eckhart explica que el ego necesita pasado para existir. Sin pasado psicológico, sin historia, se debilita. Y cuando se debilita, aparece algo mucho más real, tu presencia. Tal vez sientas resistencia al escuchar esto. El ego suele reaccionar con miedo cuando percibe que puede perder el control. Puede decirte, si dejo de pensar tanto, perderé el rumbo. Si no analizo todo, algo saldrá mal. Pero Tolle es muy claro. La inteligencia más profunda no nace del pensamiento compulsivo, sino del silencio consciente. Desde ahí, las respuestas llegan con más precisión y menos esfuerzo.
Un ejemplo muy cotidiano que Eckhart suele mencionar es el de las relaciones. Gran parte del conflicto no surge por lo que la otra persona hace, sino por la imagen mental que tenemos de cómo debería ser. Cuando esa imagen no se cumple, aparece la frustración. Pero cuando observas esa expectativa en lugar de defenderla, algo se relaja. No porque aceptes cualquier cosa, sino porque ya no reaccionas desde la herida del ego. Hay un cambio sutil que ocurre cuando empiezas a vivir así. Dejas de tomarte todo como algo personal. Las palabras de otros, las situaciones externas, incluso tus propios estados emocionales, ya no definen quién eres. Se convierten en fenómenos que aparecen y desaparecen en el espacio de tu conciencia. Y en ese espacio hay estabilidad. Eckhart describe este estado como estar en el mundo pero no ser del mundo. Sigues trabajando, relacionándote, tomando decisiones. Pero ya no lo haces desde la tensión constante de tener que demostrar, defender o controlar. Actúas, pero no te pierdas en la acción. Y esa forma de vivir tiene un impacto profundo no solo en ti, sino en quienes te rodean. Aquí hay algo muy importante. La presencia no es algo que se logre una vez y ya está. Es una práctica viva, momento a momento. Habrá días en los que te pierdas en la mente y otros en los que la claridad sea más accesible. Eckhart insiste en que no te juzgues por eso. El juicio es solo otro pensamiento. Lo esencial es darte cuenta una y otra vez. Quizá ahora mismo empieces a intuir algo, que no necesitas esperar entenderlo todo para vivir desde aquí. Basta con reconocer el momento presente al como es, sin añadirle nada, sin quitarle nada. En esa simplicidad hay una profundidad enorme, y cuando empiezas a vivir desde ahí, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve real. Hay una verdad que Eckhart Tolle señala con mucha claridad y que, cuando se ve, ya no puede ignorarse. Gran parte de la infelicidad humana proviene de la resistencia interna al momento presente, no a lo que ocurre fuera, sino a lo que ocurre dentro cuando decimos «esto no debería estar pasando». Esa frase, casi automática, es el núcleo del conflicto. Y lo más sorprendente es que muchas personas viven así sin darse cuenta de que existe otra forma de estar aquí. Tolle explica que la resistencia adopta muchas formas sutiles. Puede ser queja silenciosa, frustración contenida, impaciencia, tensión en el cuerpo o incluso una sensación vaga de incomodidad. No siempre es un pensamiento claro, a veces es solo un estado de fondo. Pero cuando empiezas a observar ese estado en lugar de justificarlo, algo importante ocurre. Dejas de luchar con lo que es. Aquí aparece una distinción fundamental que Eckhart repite una y otra vez. Aceptar el ahora no significa que te guste lo que está pasando. Significa que reconoces que, en este instante, esto es lo que hay. La aceptación es el punto de partida de cualquier acción consciente. Sin aceptación, toda acción nace de la reacción, y la reacción siempre refuerza el problema interno. Imagina una situación sencilla. Estás esperando, algo se retrasa, tus planes no salen como querías. Externamente, la situación es neutra. Internamente, la mente se agita. Eckhart diría que ese malestar no es causado por la espera, sino por la idea de que no deberías estar esperando. Cuando ves esto con claridad, la energía que antes se gastaba en resistir queda disponible, y esa energía se convierte en presencia. Un aspecto poco comprendido de las enseñanzas de Tolle es el poder del cuerpo como ancla al presente. Cuando la mente está atrapada en pensamientos, el cuerpo siempre está aquí. Sentir las manos, el contacto con el suelo, la respiración, la postura, todo eso te devuelve a la hora, sin esfuerzo. No es una técnica complicada, es un recordatorio constante de que la vida sucede en este instante. Eckhart habla también del cuerpo del dolor, esa acumulación de emociones no resueltas del pasado que se activa en determinadas situaciones. Cuando eso ocurra, puedes sentir que pierdes el control, que reaccionas de formas que no entiendes. La práctica no es luchar contra ese estado, sino traer conciencia a la sensación. En cuanto el cuerpo del dolor es visto, empieza a perder fuerza. La inconsciencia lo alimenta, la presencia lo disuelve. Hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que no tienes que cargar con todo lo que sientes como si definiera quién eres. Las emociones vienen y van, los pensamientos aparecen y desaparecen. Tú eres el espacio en el que todo eso ocurre.
Cuando esta comprensión deja de ser solo una idea y se vuelve una experiencia directa, la vida se vuelve mucho más ligera. Tal vez notes que al escuchar esto surge una pregunta silenciosa. ¿Y qué pasa con mis problemas reales? Eckhart no niega la realidad práctica de la vida. Lo que señala es que cuando te enfrentas a cualquier situación desde la presencia, lo haces con más claridad y menos sufrimiento innecesario. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo sin guerra interna. Y aquí hay un punto crucial. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás rompiendo un viejo patrón, no de forma dramática, sino silenciosa. Es en ese silencio donde ocurre la transformación más profunda. No porque algo externo cambie de inmediato, sino porque tú ya no estás atrapado en la misma forma de relacionarte con la vida. Llega un momento, cuando aplicas esto en la vida diaria, en el que empiezas a notar algo muy sutil pero decisivo. Ya no reaccionas tan rápido como antes. Hay un pequeño intervalo entre lo que ocurre y tu respuesta. Eckhart Tolle dice que ese espacio es oro puro. Ahí no está el pasado empujándote ni el futuro tirando de ti. Ahí está la conciencia eligiendo. Antes, una palabra, una mirada o una situación bastaban para activar una reacción automática. Defensa, ataque, cierre, huida. Ahora, en ese pequeño espacio, aparece otra posibilidad: responder desde la presencia. Y responder no es lo mismo que reaccionar. La reacción es mecánica, inconsciente. La respuesta es clara, sencilla y muchas veces sorprendentemente tranquila. Tolle explica que cuando estás presente no necesitas imponer tu punto de vista con tanta fuerza, no porque te hayas vuelto débil, sino porque ya no necesitas proteger una identidad frágil. El ego discute para existir. La presencia no necesita demostrar nada. Por eso muchas conversaciones cambian sin que tú hagas nada especial. Tu forma de estar ya comunica algo distinto. Aquí aparece una paradoja importante. Cuando dejas de buscar la paz, empiezas a experimentarla. Mientras la paz es un objetivo, está en el futuro, y todo lo que colocas en el futuro se convierte en una fuente de tensión. Eckhart lo resume de forma muy directa. La paz es el estado natural cuando no te opones a la hora. No se crea, se revela. Observa cómo eso se manifiesta en situaciones simples: comer, caminar, ducharte, escuchar a alguien. Cuando estás realmente ahí sin pensar en lo siguiente, hay una cualidad de plenitud que no depende de lo que estés haciendo. No es entusiasmo, no es placer intenso, es una sensación de estar completo en el momento. Y esa experiencia, aunque sea breve, cambia tu relación con la vida. Eckhart también habla del miedo, ese compañero constante que muchas personas llevan consigo. Miedo a perder, a fallar, a no ser suficiente. La mayoría de ese miedo no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino con lo que podría ocurrir. Es un miedo mental, proyectado. Cuando vuelves al presente, te das cuenta de algo casi desconcertante. En este instante, la mayoría de las veces, estás a salvo. Esto no significa que ignores la prudencia o la planificación. Significa que no vives psicológicamente en el peor escenario todo el tiempo. Desde la presencia, puedes planificar sin ansiedad, actuar sin tensión y adaptarte sin sentir que el mundo te amenaza constantemente. Tal vez empieces a notar que cuanto más presente estás, menos necesitas definirte. Ya no te aferras tanto a etiquetas, roles o historias. Sigues siendo tú, pero sin la carga de tener que sostener una imagen. Y en esa ligereza aparece algo muy auténtico. Eckhart señala que esta forma de vivir no te separa de los demás, sino que te conecta más profundamente. Cuando no estás atrapado en tu mente, puedes escuchar de verdad, puedes mirar sin interpretar tanto, puedes estar con alguien sin necesidad de corregir, aconsejar o controlar. Y esa presencia, silenciosa pero poderosa, es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer. Quédate con esta sensación, no como una idea, sino como una experiencia posible aquí y ahora. Porque cuanto más te familiarizas con ese espacio interior, más natural se vuelve habitarlo. Y desde ahí, la vida ya no se siente como algo que tienes que empujar, sino como algo que puedes acompañar. Hay un descubrimiento que Eckhart Tolle considera esencial y que cuando se integra, transforma la forma en la que te relacionas con todo.
No necesitas que el momento presente sea diferente para estar completo. Esta idea va en contra de casi todo lo que la mente ha aprendido. Desde pequeños nos enseñan a llegar, a conseguir, a mejorar. Y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica al interior, cuando sane, cuando entienda, cuando logre estar siempre en paz. Pero la presencia no es un logro, es un reconocimiento. Tolle explica que la búsqueda espiritual puede convertirse fácilmente en otra trampa del ego. El ego se disfraza de alguien que quiere despertar, evolucionar, ser mejor, y mientras tanto sigue proyectando la plenitud hacia el futuro. Cuando te das cuenta de esto, algo se relaja profundamente. Ya no tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que dejar de resistirte a quien eres ahora. Observa cuántas veces te tratas como un proyecto inacabado, como si hubiera algo esencialmente mal que corregir. Eckhart diría que esa sensación es una ilusión creada por la mente comparativa. En el nivel más profundo, no falta nada. Lo que falta es atención al ser que ya está aquí, debajo del ruido mental. Hay momentos cotidianos en los que esta comprensión aparece de forma espontánea, tal vez caminando sin prisa, mirando al cielo, escuchando música o simplemente respirando en silencio. En esos instantes no estás buscando nada y precisamente por eso estás presente. Tolle señala que esos momentos no son excepciones, son destellos de tu estado natural. Otro punto importante es la relación con el hacer. La presencia no te vuelve pasivo ni desconectado de la vida práctica. Al contrario, cuando actúas desde el hacer se vuelve más efectivo y menos agotador. No hay tanta fricción interna. No estás empujando la vida, estás respondiendo a ella. Eckhart suele decir que la calidad de tu conciencia determina la calidad de lo que haces. Dos personas pueden realizar la misma acción externa, pero la experiencia interna es completamente distinta. Una actúa desde la atención, la otra desde la claridad. Y esa diferencia se siente, incluso aunque no se diga una palabra. Tal vez ahora mismo aparezca una inquietud. ¿Y si pierdo la motivación? Tolle respondería que lo que pierdes no es la motivación, sino la compulsión. Dejas de hacer las cosas para llenar un vacío interno y empiezas a hacerlas porque es lo que corresponde en ese momento. La acción nace de la alineación, no de la carencia. Hay una sencillez profunda en vivir así. Las decisiones se vuelven menos dramáticas. Los errores no se convierten en ataques personales. El éxito no define tu valor. Todo fluye con más naturalidad porque ya no estás peleando contra la experiencia. Y aquí aparece algo muy sutil. Cuando dejas de buscar la plenitud, empiezas a reconocerla en ordinario, no como una emoción intensa, sino como una sensación de estar en casa contigo mismo. Esa familiaridad con el ahora es para Eckhart Tolle el verdadero despertar, no algo extraordinario, sino profundamente humano. Hay un punto final, aunque en realidad no es un final, del que Eckhart Tolle habla con mucha claridad: la integración. No se trata de retirarte del mundo ni de vivir en un estado especial todo el tiempo. Se trata de llevar la presencia a la vida tal como es, a los problemas, a las decisiones, a los momentos incómodos y también a los simples. Ahí es donde la conciencia deja de ser una idea y se convierte en forma de vivir. Tolle explica que la verdadera práctica no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando algo te desafía, cuando surge una emoción intensa, cuando alguien aprieta un viejo botón, cuando la situación no encaja con tus expectativas. Ahí es donde puedes darte cuenta: esto que siento está ocurriendo en mí, pero no soy yo. Esa simple observación corta la identificación y devuelve espacio interior. En la vida diaria, la presencia suele aparecer primero en pequeños momentos. Un segundo de silencio antes de responder. Un suspiro consciente en medio del estrés. Un instante en el que notas la tensión y eliges no alimentarla. Estos momentos pueden parecer insignificantes, pero Eckhart señala que ahí está el verdadero cambio.
no en grandes revelaciones, sino en interrupciones conscientes de viejos patrones. También hay algo importante que Tolle subraya: no convertir la presencia en una obligación. En cuanto te exiges debería estar más presente, aparece otra forma de resistencia. La presencia no responde bien a la presión, aparece cuando hay aceptación, incluso de la inconsciencia. Notar que no estás presente ya es presencia. Con el tiempo, algo empieza a cambiar en la forma en que percibes tu vida. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no ocupan todo el espacio interior. Hay más amplitud, más perspectiva, y en esa amplitud, las situaciones se manejan con menos sufrimiento añadido. Eckhart habla de una madurez espiritual que no necesita demostrarse. No hay necesidad de convencer a otros, ni de corregirlos, ni de explicar constantemente lo que ves. La presencia se expresa de manera silenciosa, a través de la escucha, de la calma, de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Quizá empieces a notar que la vida, vista desde aquí, ya no es una carrera constante. No estás persiguiendo un estado futuro, estás viviendo. Y eso, aunque suene sencillo, es profundamente revolucionario en un mundo acostumbrado a correr. No hay un punto en el que puedas decir, ya llegué. Eckhart lo deja claro. La conciencia es un proceso vivo, pero también es siempre accesible. En cualquier instante puedes volver. No importa cuánto tiempo hayas estado perdido en la mente. El ahora siempre está disponible. Quédate con esta comprensión abierta, sin cerrarla en conclusiones, porque lo que realmente importa no es recordar estas palabras, sino reconocer ese espacio silencioso en el que las estás escuchando. Ahí es donde todo comienza y donde todo continúa. Hay una comprensión aún más profunda que Eckhart Tolle señala. Cuando la presencia empieza a estabilizarse, no solo observas tus pensamientos y emociones, también empiezas a observar la forma en que el tiempo domina la mente. El pasado y el futuro se convierten en lentes constantes a través de los cuales miras la vida, y mientras esas lentes gobiernan tu percepción, el ahora pasa desapercibido, aunque sea lo único real. Tolle explica que el tiempo psicológico es necesario solo para funciones prácticas, recordar una cita, planificar una acción. El problema surge cuando el tiempo invade tu identidad, cuando crees que eres lo que te ocurrió o lo que aún no has logrado. Ahí la mente crea una narrativa continua que refuerza el yo como historia. Y esa historia, por muy sofisticada que sea, siempre genera carga. Observa cómo la mente vuelve una y otra vez a lo mismo. Recuerdos, diálogos internos, escenas repetidas. No porque sean útiles, sino porque refuerzan una identidad conocida. Eckhart lo dice con mucha claridad. La mente prefiere una historia dolorosa conocida a un presente desconocido. El ahora es incómodo para el ego porque no puede controlarlo. Cuando empiezas a estar presente, incluso por breves momentos, notas algo inquietante para la mente. No necesita pensar tanto, y en ese silencio aparece una sensación de amplitud. No es vacío, es espacio. Un espacio en el que la vida se siente menos comprimida. Aquí surge otra clave esencial: la aceptación profunda del no saber. El ego quiere respuestas, etiquetas, direcciones claras. La presencia puede convivir con la incertidumbre sin ansiedad. Eckhart explica que muchas de las mejores decisiones no surgen de tenerlo todo claro, sino de estar plenamente disponible a lo que el momento pide. En este punto, la vida empieza a sentirse menos personal, no en el sentido de desconexión, sino de ligereza. Los eventos suceden, las emociones aparecen, las situaciones cambian, pero ya no giran todas alrededor de un yo central que debe ser defendido. Esa desidentificación libera una enorme cantidad de energía. Tolle señala que cuando ya no estás obsesionado con ti mismo, aparece de forma natural una mayor sensibilidad hacia los demás, no como obligación moral, sino como consecuencia directa de la presencia. Al no estar atrapado en tu diálogo interno, puedes percibir mejor el estado del otro, escuchar más allá de las palabras. Hay algo importante aquí.
La presencia no te vuelve indiferente, te vuelve más real, más sobrio, menos dramático, pero más auténtico. No reaccionas exageradamente, pero tampoco te desconectas. Estás implicado, pero no atrapado. Quizá empieces a notar que muchas de las cosas que antes parecían enormes, ahora se sienten manejables. No porque las minimices, sino porque ya no las cargas con una identidad. Son situaciones, no definiciones de quién eres. Y aquí queda abierta una observación silenciosa sin necesidad de responderla. Si el sufrimiento disminuye cuando no te identificas con el tiempo psicológico, ¿quién eres tú cuando no te cuentas ninguna historia? No intentes responder con palabras, solo observa el espacio que queda cuando la pregunta se queda en silencio. Hay un nivel todavía más sutil que Eckhart Tolle señala. Cuando la práctica de la presencia se vuelve constante, la relación con la vida deja de ser de control o resistencia y se convierte en algo parecido a fluir con lo que es. No significa que no actúes o que todo sea pasivo. Significa que tu energía ya no se desperdicia peleando contra lo que ocurre. La vida deja de ser un campo de batalla y empieza a ser un espacio de participación consciente. Tolle explica que la mayoría de los problemas surge de creer que la mente puede manejar todo, desde resolver conflictos hasta anticipar el futuro. La mente se agota intentando controlar lo incontrolable. Cuando observas desde la conciencia, te das cuenta de que no todo necesita ser solucionado ahora mismo. Algunas cosas se resuelven solas, otras requieren acción, pero siempre desde un lugar de claridad y no de urgencia. Un ejemplo cotidiano que Eckhart suele mencionar. Cuando surge una dificultad en el trabajo, en la familia o en cualquier relación, tu reacción habitual es entrar en juicio, análisis constante o ansiedad. La práctica de la presencia cambia eso. Primero notas la tensión, la emoción, el pensamiento repetitivo. Luego simplemente observas, no para suprimirlo, sino para crear espacio entre tú y la reacción automática. Y en ese espacio, la respuesta surge con mayor precisión y calma. Hay otra observación poderosa que Tolle hace. La presencia transforma tu relación con el tiempo. El pasado deja de dominar tu estado interior y el futuro deja de ser un motivo constante de preocupación. Ya no estás viviendo en la historia que te cuentas ni en lo que podría venir. Estás aquí y en este instante surge una percepción más clara de lo que realmente importa. Esto no significa que desaparezcan los desafíos. Los problemas, los obstáculos y las emociones intensas siguen apareciendo. Pero cuando los afrontas desde la presencia, dejan de arrastrarte al caos interno. Se convierten en fenómenos que ocurren dentro de ti y no en dueños de tu conciencia. Esa diferencia, aunque sutil, es revolucionaria. Cambia la experiencia de cada momento y te permite moverte por la vida con mayor libertad. Eckhart también señala que la práctica constante de la presencia refuerza un efecto en cadena. Cuanto más consciente estás de tu estado interior, más consciente te vuelves de tus patrones automáticos y de cómo afectan a los demás. La compasión, la paciencia y la claridad emergen de manera natural, no como una obligación moral, sino como consecuencia directa de vivir despierto. Y aquí llega otra pregunta que Tolle deja en el aire, una que no requiere respuesta inmediata. Solo observación. Si todo lo que necesitas para estar en paz ya está disponible en el ahora, ¿por qué seguir buscando en el pasado o en el futuro? Quédate con esa pregunta, no como un problema, sino como un recordatorio silencioso de que el presente contiene la llave que siempre has estado buscando. Cuando empiezas a vivir desde este nivel, incluso las pequeñas decisiones, los gestos cotidianos, los momentos ordinarios se llenan de una claridad que antes no percibías. La vida no se vuelve perfecta, pero deja de estar llena de fricción innecesaria. Y ese alivio, esa ligereza, es la primera señal tangible de que la verdadera transformación interna ha comenzado. Llegamos a un nivel en el que Eckhart Tolle habla de algo que pocas personas comprenden al principio. La verdadera libertad no consiste en cambiar lo que ocurre afuera, sino en no estar atrapado por lo que ocurre adentro. La mayoría de la vida emocional humana está controlada por reacciones automáticas que el ego no quiere soltar.
La libertad empieza en cuanto reconoces que esos patrones no te definen. Observa esto. Cuando algo molesta, irrita o preocupa, tu reacción automática suele ser resistirte, pelear o justificarte. Tolle señala que toda resistencia añade peso a la experiencia. Cuanto más luchas contra lo que es, más grande se vuelve la tensión. En cambio, cuando miras con conciencia, sin juzgar, ocurre algo curioso. La situación no desaparece necesariamente, pero deja de tener el mismo poder sobre ti. Esa ligereza interior es la base de la verdadera transformación. Eckhart habla también de la aceptación profunda, que no significa resignación ni pasividad. Aceptar el momento presente significa reconocerlo tal como es, incluso con emociones intensas, sin añadir historias ni etiquetas. Desde esa aceptación surge una claridad que permite actuar de manera más efectiva, más creativa y con menos desgaste interno. Es como descubrir un canal de energía que estaba bloqueado por la resistencia. Un punto que Tolle enfatiza mucho es que la presencia no elimina la dificultad, pero cambia tu relación con ella. Por ejemplo, un conflicto laboral o una discusión familiar sigue existiendo, pero ya no te arrastra de manera automática a la ansiedad o al drama. Empiezas a responder desde un espacio más amplio, más centrado, donde la claridad y la serenidad guían la acción. Además, la conciencia constante comienza a transformar tu percepción del tiempo. Ya no vives en la espera de que algo cambie en el futuro para sentirte bien, ni te atas a recuerdos del pasado que refuercen la historia de no soy suficiente. El pasado y el futuro se vuelven útiles solo como herramientas prácticas y no como cadenas que controlan tu estado interior. Eckhart también señala que la verdadera presencia aumenta tu capacidad de conexión con los demás. Cuando no estás atrapado en tu propio diálogo interno, escuchas de manera más profunda, percibes mejor y tus interacciones se vuelven más auténticas, no porque debas ser más bueno o correcto, sino porque la energía de tu atención está presente y no dispersa. Finalmente, Tolle deja claro algo revolucionario. La transformación interna no requiere esfuerzo heroico ni grandes cambios externos. Empieza con la simple decisión de observar lo que ocurre en tu interior, momento a momento, sin juicio ni expectativa. Esa observación constante, silenciosa, es el puente hacia una vida más plena. Y la paradoja es hermosa. Cuanto menos esfuerces por cambiar la vida, más empieza a reorganizarse por sí misma, de maneras que ni tu mente ni tu historia podrían haber planeado. Mantén esta reflexión abierta. Si todo lo que necesitas para sentirte libre y en paz está disponible ahora, ¿qué pasaría si simplemente dejaras de resistirte y empezaras a observar tu vida desde ese lugar? La respuesta no llega como una idea, llega como experiencia. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero despertar. Hay un nivel todavía más profundo que Eckhart Tolle describe. El despertar no es un evento dramático ni una iluminación repentina. Es una transformación silenciosa que ocurre en la manera en que te relacionas con cada instante. No se trata de cambiar lo que ves afuera, ni de arreglar la vida. Se trata de dejar de ser arrastrado por la mente, de reconocer que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino la conciencia que los observa. Observa cómo esto se refleja en lo cotidiano. La sensación de impaciencia en un atasco, la frustración ante una tarea difícil, la tensión en una conversación. Antes, esos momentos eran tormentas internas que te consumían. Ahora, cuando notas la mente reaccionando, hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ese espacio es presencia, y en ese espacio surge libertad. Eckhart insiste en algo crucial. La verdadera transformación no depende de modificar las circunstancias externas. Incluso si la vida sigue siendo complicada, caótica o impredecible, puedes experimentar un cambio radical dentro de ti. La diferencia está en cómo te relacionas con lo que ocurre, no en lo que ocurre. Y esa diferencia, aunque es sutil al principio, cambia todo. Aquí aparece otro punto esencial. La conciencia siempre está disponible. No importa cuán atrapado estés en la mente, cuán intensa sea la emoción o cuán abrumadoras parezcan las circunstancias. Siempre puedes volver a observar. Siempre puedes volver al presente. Tolle lo describe como regresar a casa. No es un lugar externo, sino un estado interior. Un ejemplo cotidiano. Notas enojo al escuchar a alguien criticarte. Antes reaccionabas, te defendías, analizabas.
Ahora tomas conciencia del enojo antes de que te controle. Sientes la emoción, la observas y aunque no desaparece instantáneamente, pierde la fuerza de arrastrarte. Esa es la diferencia entre vivir desde la mente y vivir desde la conciencia. Eckhart también habla de la paciencia. La transformación no es inmediata. No hay un momento en el que puedas decir ahora soy plenamente consciente todo el tiempo. Es un proceso continuo, momento a momento. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás profundizando tu presencia. Cada vez que notas tu mente sin juzgarla, estás liberando energía que antes estaba atrapada en patrones automáticos. Finalmente, Tolle señala que la vida misma se convierte en maestra. Cada situación, por difícil que parezca, se convierte en una oportunidad para practicar la presencia. Los problemas, las emociones intensas, los desafíos cotidianos dejan de ser obstáculos y se transforman en puertas hacia una comprensión más profunda. La clave está en no resistirse, en observar y en permitir que la claridad aparezca por sí misma. Quédate con esta pregunta silenciosa. Si tu vida no necesitara ser cambiada para que tú estés en paz, ¿cómo sería mirar cada momento simplemente como es, sin agregarle juicio ni historia? Esa mirada es el inicio de una libertad que siempre ha estado disponible, justo aquí, justo ahora. Hay un aspecto final que Eckhart Tolle resalta y que suele pasar desapercibido. El verdadero cambio ocurre cuando la observación se convierte en tu estado natural, no como una técnica que aplicas por unos minutos, sino como un trasfondo constante de tu experiencia. En ese estado, la vida sigue ocurriendo con todos sus altibajos, pero tú ya no eres arrastrado automáticamente por cada pensamiento, cada emoción o cada circunstancia. Observa cómo cambia tu relación con el dolor y la incomodidad. Antes, cada desafío parecía una amenaza para tu bienestar. Ahora, al traer conciencia a la experiencia, el dolor se convierte en algo que ocurre en ti, pero que no te define. Tolle explica que no se trata de suprimirlo ni ignorarlo, sino de verlo con claridad. Esto está presente y yo estoy presente con ello. Esa diferencia transforma radicalmente la manera en que vives cada momento. La presencia también revela otra verdad profunda. La mente siempre busca control y el ego siempre necesita identificarse con una historia. Cuanto más consciente estás, más te das cuenta de esos patrones y menos poder tienen sobre ti. Y cuando estos patrones pierden fuerza, surge un espacio interior que antes estaba oculto bajo la identificación y la resistencia. Ese espacio es libertad. Eckhart señala que vivir desde la conciencia no significa que desaparezcan los problemas externos. La vida sigue trayendo incertidumbre, conflictos y situaciones inesperadas. Pero ahora los enfrentas desde un lugar de claridad, sin la ansiedad de intentar manipular cada resultado. Actúas, decides, intervienes, pero con una ligereza que antes parecía imposible. Un detalle esencial que Eckhart subraya: la presencia transforma incluso la manera en que percibes la felicidad. Ya no es un objetivo distante, ni una recompensa por haber hecho las cosas bien. La felicidad se convierte en un subproducto de la atención plena al momento presente. No es euforia constante, sino una sensación profunda de estar completo, incluso cuando las circunstancias externas son imperfectas. Y aquí llega otra paradoja hermosa. Cuanto menos fuerza por cambiar la vida, más empieza a organizarse por sí misma. Los problemas se ven con más claridad, las relaciones fluyen con menos tensión, las decisiones se toman con mayor precisión. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve mucho más habitable desde dentro. Finalmente, Tolle invita a recordar esto constantemente. La conciencia siempre está disponible, incluso cuando la mente parece abrumadora. Cada vez que notas un pensamiento, una emoción o un patrón automático, ya estás practicando la presencia. Y cada instante que eliges observar en lugar de reaccionar, te acerca más a esa libertad silenciosa, estable y profunda, que siempre ha estado dentro de ti. Quédate con esta pregunta para meditar mientras continúas tu día.
Si el cambio que tanto buscas ya ha comenzado en tu interior, ¿qué sucedería si miraras tu vida desde este lugar de presencia y observación? Ahí, justo allí, es donde comienza la verdadera transformación. Llegamos al punto donde todo empieza a encajar de manera silenciosa. Eckhart Tolle lo resume así: no hay un momento en que despiertas completamente y dejas de vivir. La conciencia no es un logro que se marca con una bandera, es la forma en que habitas cada instante, incluso los más ordinarios o difíciles. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción se convierte en una oportunidad de volver a la hora. Imagina por un instante lo que esto significa: dejar de luchar contra la vida, dejar de resistirte a lo que es y permitir que cada momento hable por sí mismo. No necesitas empujar, controlar ni cambiar nada para experimentar claridad. Todo lo que buscabas afuera, paz, estabilidad, felicidad, empieza a aparecer al volverte consciente de lo que siempre ha estado presente, tu propia atención. Eckhart insiste en algo vital. La transformación real ocurre en la relación con tu experiencia, no en lo que ocurre fuera. Ya no es importante arreglar las circunstancias ni convertir tu vida en un ideal. Lo que importa es la presencia que traes a cada situación. En esa presencia, incluso los problemas más grandes pierden la capacidad de arrastrarte y lo ordinario se vuelve extraordinario. A medida que esta práctica se profundiza, notas que los viejos patrones pierden su fuerza. La ansiedad, la preocupación, la identificación con los pensamientos o emociones dejan de definir tu estado interior. Surge un espacio silencioso dentro de ti, estable y constante, que actúa como un refugio que no depende de nada externo. Ese espacio es la verdadera libertad que Tolle describe. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Actuar sin estar atrapado. Vivir sin luchar. Y aquí está la invitación final. Observa tu vida ahora mismo, sin intentar cambiarla, sin juzgarla, sin planear el futuro ni aferrarte al pasado. Solo observa. Siente el espacio que te rodea y que te sostiene. Esa es la esencia de la enseñanza de Tolle. El despertar no está en lograr más, sino en dejar de resistir y empezar a ver lo que siempre ha estado presente. La vida no necesita ser transformada, solo necesita ser mirada con atención. Cuando dejas de luchar, cuando dejas de intentar controlar y simplemente observas, algo profundo se reorganiza por sí mismo. Y en esa reorganización silenciosa descubres la paz que nunca se fue, la libertad que siempre estuvo disponible y la claridad que surge cuando te das cuenta de que tú eres y siempre has sido el espacio consciente donde todo ocurre. Ahí termina este viaje, no como conclusión final, sino como un punto de partida. Mirar la vida distinto es empezar a vivir desde la presencia, y en cada instante que eliges observar, empiezas a experimentar la verdadera transformación que no se busca, sino que se descubre.